Hola, soy Ana Pisi y voy a hablar un poco sobre el concepto de paradigma. Un paradigma de programación representa un enfoque particular o filosofía para la construcción de software. Lo ideal es que el programador los conozca y sepa seleccionar el adecuado para cada situación particular. No hay uno mejor que otro, sino que cada paradigma tiene sus ventajas y desventajas. También hay que tener en cuenta que hay situaciones donde un paradigma resulta más apropiado que otro. Contexto histórico. Cada paradigma intenta solucionar los problemas o falencias que no resolvieron los paradigmas históricamente anteriores. Y estos paradigmas históricamente anteriores hicieron exactamente lo mismo. Intentaron solucionar los errores e incomodidades de sus predecesores. Esto no quiere decir que los paradigmas nuevos son mejores que los viejos. Siempre se debe elegir un paradigma dependiendo del proyecto que se va a desarrollar. Como se puede ver en la línea de tiempo, están diferentes paradigmas y cuándo surgieron, y abajo se puede observar algunos de los lenguajes que acompañaron estos paradigmas. Programación declarativa versus imperativa. La programación imperativa consiste en explicar muy bien cómo funciona nuestro código. El cómo realizamos cada paso del algoritmo debe ser muy claro. Por ejemplo, si queremos crear imperativamente una lista de números del 1 al 10, podemos crear una lista vacía, una variable contadora y agregar un elemento a la lista en cada iteración de un ciclo while. Por el contrario, la programación declarativa prioriza la claridad del resultado por encima de la claridad del paso a paso. Siguiendo el ejemplo anterior, para crear una lista del 1 al 10, podemos utilizar una función range que agregue la cantidad de números que necesitamos. Principales características. No existen efectos colaterales, es decir, si una función tiene todos los parámetros definidos por valor y no se hacen asignaciones a variables globales, no tendrá efectos colaterales. Tiene una semántica limpia, significa lo que dice, es decir, estamos ante un lenguaje declarativo y siempre devolverá el mismo resultado. El almacenamiento de datos es implícito, por lo que las operaciones asignan almacenamiento solo cuando es necesario. Las funciones se devuelven valores de primera clase y estarán al mismo nivel que cualquier otro valor. Los lenguajes más representativos del paradigma funcional son Haskell, OCaml, Elm y Erlang. Además, existen muchos lenguajes de programación conocidos con los que podemos aplicar programación funcional entre sus paradigmas, como por ejemplo C, Java, Kotlin y Ruby. Las ventajas. Los programas no tienen estado muy adecuado para la paralelización, el código se puede testear fácilmente, código fácilmente verificable, incluso las funciones sin estado se pueden verificar. Fácil de combinar con la programación imperativa y orientada a objetos y código más preciso y más corto. Las desventajas son: los datos no se pueden modificar, no se permite el acceso eficiente a grandes cantidades de datos, no se recomienda para conexiones a base de datos y servidores y no es adecuado para muchas recursiones de la misma. También la programación recurrente puede dar lugar a errores graves y por último, no apto para todas las tareas. Ventajas con respecto a la programación orientada a objetos. Inmutabilidad. Las variables no deben cambiar. Esto sirve para que los datos sean más sólidos. Facilidad de testing. Al estar todo repartido en pequeñas funciones, se hace mucho más sencilla la detección de errores. Es raro no encontrar un lenguaje compatible. Prácticamente cualquier lenguaje tiene funciones y retornos. Fácil de implementar en otros proyectos. Manipulación de listas. Muy bien pagados. Los programadores que usan lenguaje orientado a funciones son mejores pagados, como Scala, Haskell. Implementación en lenguajes de programación. Por ejemplo, los compiladores e intérpretes están generalmente divididos en varias etapas, de las cuales muchos toman una estructura tipo árbol. Las procesan de alguna forma y retornan una nueva estructura tipo árbol. Este tipo de procesos pueden ser expresados de forma más clara en lenguajes funcionales, permitiendo desarrollar compiladores consistentes. En los lenguajes funcionales generalmente se permite que muchos procesos accedan y compartan los mismos datos, alentando un diseño paralelo, donde diferentes hilos de ejecución no necesitan comunicarse entre sí para procesar la información.
Sistemas altamente seguros. Los lenguajes funcionales, fuertemente tipados, particularmente Haskell, son muy claros en la garantía de lo que el programa puede y no puede hacer. Sigma es un sistema que usa Facebook para identificar de forma proactiva acciones maliciosas en las interacciones de los usuarios. El contenido detectado por Sigma es removido de forma automática. WhatsApp Erlang. Este lenguaje se caracteriza por aplicar tanto programación funcional como concurrente. Fue diseñado para tener un enfoque hacia las aplicaciones distribuidas y tolerantes a fallos. También tiene la capacidad de proporcionar cambios en caliente de código. Estas propiedades lo han hecho muy útiles en el campo de las telecomunicaciones. Por esta razón, WhatsApp lo ha usado dentro del desarrollo de algunos de sus proyectos. Y por último, Lolita, que es un programa de 30.000 líneas de código usado para la comprensión del lenguaje natural. Este fue hecho en la Universidad de Durham. Inicialmente usaron Miranda y luego pasaron a Haskell, desarrollando un proyecto de casi 7 años. En este primer ejemplo, la función consiste en mostrar el perímetro de un triángulo dado sus tres lados. Al ser un ejercicio simple, ambos lenguajes resuelven la problemática en pocas líneas de código. En el siguiente ejemplo se quiere saber si una palabra es palíndroma. Esto se cumple si la palabra se lee tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. En Haskell utilizamos la función ya definida en el lenguaje reverse para invertir la palabra y definimos la función palíndromo para devolver true o false si se cumple con la condición de palíndromo. En Python definimos la función invertir, que se encarga de invertir la palabra, y definimos la función espalíndromo, que se encarga de devolver true o false si la palabra pasada por parámetro es igual a la palabra invertida. En este caso, en Haskell se simplifican las líneas de código con respecto a Python. En este ejemplo utilizamos el ejercicio de pinos de la programación funcional del Mumuki. En ambos lenguajes definimos las tres funciones que cumplen con la problemática del enunciado. Nuevamente se ve que en Haskell se reduce significativamente las líneas de código con respecto a Python.